muy buenas a todos. Bienvenidos una vez más a tu canal Don Plaquetín. Y en esta oportunidad vamos a estar viendo reemplazo de capacitores y por supuesto sobre áreas críticas, que las dos vienen de la misma mano. Pero antes de iniciar el video vamos a estar respondiendo a dos consultas que nos hicieron dos suscriptores. Uno de ellos, que en el caso de Ronnie, nos preguntaba sobre los estabilizadores de tensión, en los cuales los más vistos por mí fueron los TBR y Atom Lux. Los dos, si tuviera que decirte sobre una temática para la hora de la reparación, es que, por empezar, aprendas sobre el bobinado de los transformadores, porque son los que generalmente fallan en primera instancia, porque están full 24 horas y bueno, tarde o temprano se termina quemando. Segundo es el recambio de relay, porque son una de las segundas fallas. ¿Por qué? Porque siempre las láminas que están dentro de los transformadores hacen falso contacto, que también es una de las fallas. Cerrar bien o hacer recambio de las láminas que pertenecen a la parte interna del estabilizador de tensión. Tanto en el caso de los Atom Lux como esto es lo mismo, y este también tiene un pequeño detalle, que la llave te hace falso contacto y también te hace que haga ruido de chisporroteo. No más que esto. Seguimos en el caso de Osoko, que nos pregunta sobre el PCB de nuestro preamplificador 4555, en el cual yo ya había hecho un PDF, pero también tenía las imágenes guardadas, en el cual te muestro que teníamos ya hecho el coso, que está subido al Mega, pero que no te preocupes, porque debajo de la descripción te dejo un enlace para que lo tengas. Así que, respondido esto, gente, pasemos a nuestro tema del día. Bueno, antes de proseguir, quisiera pedirle disculpas a aquellos que vinieron al tema, pero siempre es bueno responder a los suscriptores, porque a final de cuentas estamos haciendo una comunidad para ayudarnos entre todos. Como podrán ver, siempre lo que es áreas críticas va de mano del reemplazo de componentes, y ya con esto entramos de lleno, en lo cual hablaremos de dos puntos. Número uno, sobre qué es un área crítica. Un área crítica, ustedes lo habrán visto porque nada se nos escapa a la hora de revisar una placa. Y como podrán ver, las áreas críticas es cuando la resina, el flux, tanto como el acrílico que hace una película de recubrimiento sobre el PCB, que nos da este color verde, hace que se levante y genere como esta escoriación de color amarillenta, de color marrón, y a la misma vez nos oscurece la baquelita. Como podrán ver acá, la falla se está dando que el diodo se está calentando porque hay una rectificación. Puede ser que la histéresis del inductor esté muy pasada, que a la misma vez el diodo esté trabajando mal. Puede ser que haya corrosión de silicio, que existe esa palabra. En un video más a futuro hablaremos sobre la corrosión de los rectificadores y en los cuales pierden velocidad. No va a ser el caso pero suele pasar. Entonces, frente a este caso, como podrán ver, también están los dos pines que van sobre estas pistas, que unen hacia el rectificador en el pin de arriba y de abajo, y de acá sale el positivo hacia estos capacitores. En fin, como podrán ver, lo que son las uniones de los pines del chopper, de la masa, y los dos pines que van a través de estos jumpers hacia la parte del ánodo del diodo, las pistas están como amarillentadas. Se le considera áreas críticas. Por esta vez solamente vamos a hablar sobre el área de las fuentes, pero también hay áreas críticas sobre los verticales, sobre horizontales, también hay sobre la etapa de amplificación de audio en los equipos de música, como en la parte lógica o digitales de los Smart, que también se ha visto mucho, y eso es por una falla en la alimentación o un error de filtrado. Es un detalle de que el diseñante hizo mal el diseño del equipo, o el que la ensambló escatimó en gasto, es decir, no se echó mucho el gasto y cometió el error de poner componentes de pésima calidad, haciéndote generar un área crítica. El área crítica es cuando el coeficiente del componente no está a la altura, es decir, el coeficiente con el que fue fabricado el componente no está a la altura de la demanda del equipo. Esto hace que eleve temperatura, pero no es tanto como en el caso de que cuando nosotros vamos a hacer una pregunta, concretamente acá la pregunta es cómo afecta la temperatura a la capacitancia, y dice, a valor de capacidad de un condensador puede cambiar si el aire o temperatura ambiente de un condensador demasiado fría o demasiado caliente.
estos cambios en la temperatura afectarán la operación real del circuito y también dañarán los otros componentes en ese circuito. Bueno, acá hay algunos puntos que están bien y otros que están mal. Por empezar, el frío no afecta al capacitor, al contrario, lo ayuda mucho más, porque en cualquier equipo electrónico se quiere más el enfriamiento que la temperatura. Siempre la temperatura, que es calor, es la enemiga de la electrónica, los componentes. Y en los capacitores concretamente, había otra pregunta que había tomado, que dice: los fabricantes de condensadores, que vendrían a ser capacitores electrolíticos, especifican la vida de esto a la máxima temperatura ambiente nominal, generalmente 105 grados. Estas pueden variar desde una pequeña diferencia de 1000 a 2000 horas hasta 10.000 horas o más. Significa horas vida, es decir, te garantiza una hora de vida, 1000 horas de vida, si está por debajo del rango de temperatura este. Sí es cierto esto sobre la vida útil, ¿por qué? Porque el dieléctrico, el aceite que tiene internamente, se seca. Entonces, acá es donde viene el caso del reemplazo de capacitores. Por eso yo decía que el área crítica viene de la mano, en la cual hay que saber 3 datos importantes de los condensadores a la hora de hacer el reemplazo. Estos 3 datos son los más importantes, que no solamente muchas veces se tomaban en consideración solamente la capacidad del capacitor, también el voltaje, pero siempre se obvia el coeficiente de temperatura, como coeficiente en grados. Estos 3 datos son importantes a la hora de cambiar un capacitor. Por eso que quería hablar sobre lo que vendría a ser el área crítica, lo que conocemos como el levantamiento de temperaturas en los PCBs, por el defecto del fabricante a la hora de diseñar, o puede ser porque alguien que ya lo haya reparado, lo reparó mal, puso un mal componente y hace que nos afecte por demás las etapas. Y generalmente donde más va a haber daño por áreas críticas por el fabricante es en las partes de la fuente, sea fuente conmutada de una netbook, sea fuente conmutada de un televisor, un DECOM, qué sé yo, un modem, cualquiera que tenga una fuente conmutada va a siempre tener problemas de áreas críticas. Las áreas críticas se genera ¿por qué? Porque al ratificar a alta frecuencia no es lo mismo que ratificar lo que vendría a ser una fuente lineal de un transformador. Eso ya lo hemos explicado en un video anterior. Bueno, sabiendo que en el caso de que haya área crítica en una fuente, esta va a determinar cuánta vida útil va a tener nuestro capacitor por el coeficiente de temperatura que pueda soportar el mismo. Entonces, ¿es algo importante a solucionar? Sí, la verdad es que sí. Generalmente esto se soluciona recambiando los diodos y los capacitores. Y en el caso de la fuente chopper es tratar de que no tenga vibraciones o que esté conmutando en forma correcta. Esto no lo vamos a ver en este video, pero sí por lo menos en lo que es el reemplazo de los capacitores, que es lo que más nos interesa porque generalmente es una de las partes que más falla dentro de la electrónica. Bueno, como por empezar, ¿cómo sé diferenciar qué capacitor sin saberlo de dónde lo saqué? ¿Cómo puedo saber qué capacitor corresponde a uno? Por los años de experiencia, por los que he vivido, sé que este capacitor es el de 100 microfaradios, 450 volts, sé que pertenece a la parte primaria de la fuente, en una de las cuales de la zona donde no se genera área crítica. ¿Y por qué lo sé? Por una cuestión de que el coeficiente de temperatura es de 85 grados. Siempre el valor es de 85 y no se requiere más. Ahora, nosotros teníamos la pequeña tabla en la cual tenemos que saber de las tres cosas, como es la capacidad, el voltaje y el coeficiente. Pongámosles, en el caso de que sea 450 volts y nosotros quisiéramos conseguir un reemplazo de este capacitor para una fuente, pongámosle que el de la tienda nos diga, de electrónica nos diga que no tiene 450 volts. Bueno, pero la entrada son 300 volts, en los cuales al ser rectificado los 220 de corriente alterna a corriente continua son 300, yo siempre tengo que saber que un 25% tengo que estar por encima del voltaje. Es decir, que si yo consigo un capacitor de 400 volts, voy a estar en el rango de voltajes aceptable, es decir, me va a funcionar un capacitor de 400 volts. Pongámosle que no tiene 100 microfaradios y tiene 220 microfaradios, usted puede reemplazarlo tranquilamente, que es el mismo capacitor, no va a generar ningún daño. ¿Por qué? Porque se puede exceder el 50% de la capacidad. El tema es que no te pases por encima por el golpe de carga, que generalmente te hace un problema, por eso tienen un NTC, en la entrada un componente negro, que lo han visto algunos, que lo que hace es que no carguen de golpe los capacitores.
pero 250 pasado, o sea, un 50% por el valor del capacitor, no va a haber ningún problema. Ahora, si la fuente es muy pequeña y tengo un capacitor de 470 microfaradios, se puede probar, pero yo no me, no me arriesgaría. Pero sí se puede. Segundo, este se queda de la tapa secundaria. ¿Por qué? Tanto porque la capacidad es más elevada, el voltaje es menor, pero porque su coeficiente de temperatura es de 105 grados. Incluso hay capacitores que tienen hasta 200 grados, pero no he encontrado ninguno, por eso no lo puedo mostrar. Pero no lo sabía tanto por la capacidad y el voltaje, sino también por el coeficiente. Este coeficiente solamente se puede dar en una etapa secundaria y no en una etapa primaria. Por eso estamos hablando de fuente conmutada, no fuentes lineales, son diferentes. Ahora vamos a ver una pequeña diferencia entre esos dos capacitores. Si yo tengo, por ejemplo, un capacitor de 50 volt, pongámosle que el voltaje de la fuente sea de 20 volt y yo tengo uno de 35 porque el de la tienda no tiene de 50, pone uno de 35, de poner un capacitor de 35 volt que si la fuente es de 20 lo va a aguantar tranquilamente. Y generalmente estos capacitores los utilizan para la etapa de 30 volt. Así que vas a conseguir sí o sí uno de 50. Que si tiene uno de 100, bueno, te va a quedar un poco grande, pero está bien. Lo que no puede fallar en este caso es en el coeficiente de temperatura, que es 105 grados. Ese sí ya no le podés fallar porque ya ahí va a haber un pequeño problema. En uno de estos puntos de buscar capacitores para reemplazo y sea los valores y esas cosas, vamos a encontrar pequeños detalles como por ejemplo este capacitor que es de Filtron, un capacitor muy antiguo en el cual nos está diciendo los valores de, yo sé que ustedes no lo están viendo bien, pero dice 470 microfaradios, 35 volt, pero si yo le doy vuelta y busco, no voy a encontrar ningún valor de coeficiente de temperatura, por lo cual para mí me da a entender que lo usan en la etapa de audio, pero al no tener algo que me diga el coso, digo que el fabricante no ha tenido en cuenta ciertos parámetros y esto no se puso como reemplazo, como en muchas tiendas no le va a venir el coeficiente de temperatura, en el cual yo les recomiendo que no los recambien o no los utilicen porque pueden traer problemas. De hecho son los primeros que explotan cuando uno no entiende de electrónica y dice no sé por qué estalló, si estaba en el valor correcto de voltaje. Sí, pero muchas veces no tenés en cuenta el factor de temperatura y te los carga de uno. Ahora, ¿cómo saben que tengo tantos años de experiencia? Que siempre sé que a la hora de leer un capacitor, siempre los pines deben estar mirando hacia la mano derecha. Es decir, los pines cuando están orientados hacia la mano derecha, siempre el fabricante los deja para si uno puede hacer lectura. Siempre cuando los pines están para el lado derecho se puede leer tranquilamente, que es en el caso de la mayoría o la totalidad de los capacitores. No sé si voy a alcanzar a verlo porque el foco de la cámara no me va a ayudar en lo más mínimo. Y ya lo estoy viendo. Para que se den una idea, este capacitor pertenece a una fuente. Y acá es donde una pequeña información importante, extra, un tip que se los voy a dar, es que por ejemplo, supongamos que uno tiene tres capacitores que lo habrán visto. Está el diodo, hay un capacitor de 1000 microfaradios, un inductor, otro capacitor de 1000 microfaradios, y en este caso son de 16 volt. Yo no sé si alcanzan a verlo ahí porque el foco de la cámara no me va a dejar enfocar. En este caso el capacitor es de 1000 microfaradios de 16 volt y tiene un coeficiente de temperatura de 105 grados. Estos capacitores, como podrán ver, yo tengo otro aquí, nada más que es de lectura horizontal, en el cual también es de 1000 microfaradios, 16 volt, pero su coeficiente de temperatura que está en la parte de atrás dice 85 grados. Es decir, este no es reemplazo de este. Si este es de 105, ustedes deben poner uno de 105 grados. Y si este es de 85, va generalmente pertenece a algún equipo de audio, o puede ser que sea de alguno de de una fuente que tiene un transformador chico, como puede ser, qué sé yo, un caloventor, un ventilador o un lavarropa o algo, o algún lavarropa automático que necesita un filtrado de una fuente lineal, la cual utiliza un transformador y sí va a rectificar con 85 grados. En el caso de una fuente conmutada, 85 grados en la etapa secundaria es un peligro. Bueno, hace un momento le explicaba una cosa sobre los capacitores estos de 105 grados, en el cual se podían encontrar tres. Es decir, tenías
rectificación, después había un capacitor de filtrado, un inductor, otro capacitor de filtrado y al lado otro capacitor. Y los tres eran de 1000 microfaradios. Entonces uno se pregunta, bueno, quizás quiso poner 3000 microfaradios. Y es verdad, estaba buscando esa capacidad, pero ¿por qué no puso solamente un capacitor de 4300 o de 3300 microfaradios? Bien, por una cuestión lógica que es el coeficiente de temperatura. El coeficiente de temperatura, al ponerlos en paralelo los capacitores, se suma. Entonces en vez de tener 105, va a tener 315 grados de temperatura. Por lo cual le es más rentable, es decir, el capacitor va a tener más vida útil y no va a levantar temperatura y así secarse el eléctrico, y un equipo va a pasar de durar lo que dura unos pequeños meses, te va a durar por lo menos unos 4 años. Entonces, de ahí que los fabricantes en las fuentes conmutadas, tanto de los Smart como las fuentes conmutadas para las notebooks, como puede ser en el caso de las Play o en el caso de las Mother, utilizan, y hoy en día se ven en las fuentes para PC, para videojuegos, en las cuales sí necesita que sea distribuida la temperatura del trabajo de los capacitores en 3 facetas. Es decir, que la temperatura trabaje en 3 capacitores. ¿Esto por qué pasa? Básicamente pasa porque no se está ratificando 50 Hz, se está ratificando arriba de 50 Hz, en lo cual esa frecuencia es rápida y hace que los diodos trabajen rápido, los capacitores deben cargar y descargar rápidamente, y lo que decía en otra parte, los que estaban en error, lo que decía en el dato, que no es la temperatura ambiente del equipo, sino que es la temperatura que genera internamente el capacitor, que es lo que más le preocupa al fabricante, que es lo que más te debe preocupar a vos como técnico, o cuando armes un proyecto tengas en cuenta, en consideración, esto de las temperaturas de los capacitores. Entonces, para finalizar, vamos a dar un segundo punto, que en el cual lo habíamos dado con el capacitor del filtrado de la parte primaria. Vamos a dar otro, pero como si fuera un equipo de audio, ¿no? En el caso de un equipo de audio, pongámosle que yo quiero hacer un refuerzo de grave, pongámosle que esto me ha pasado y le pasa a gente hoy en día y me lo ha preguntado y yo le he respondido. Y me ha dicho, mira, enciendo el equipo, subo el volumen, se me apaga. Bien, por empezar, si el capacitor es de 2200 microfaradios, cámbialo por uno de 4700. ¿Por qué? Porque tu problema está haciendo que el refuerzo de graves no esté teniendo un filtrado bueno, por ende el consumo elevado de corriente hace que el capacitor se descargue de golpe y detecte el bajo voltaje y se ponga en protección el equipo. Y ahí tienes tú apagado. También tiene que ver que a la hora de subir el volumen se escuche como ronco los graves. Cuando se escucha ronco los graves, ¿por qué? Puede ser que tengas un transformador bueno, un rectificador bien, que ratifique una buena cantidad de amperes, pero a la hora de filtrar esos está mal siendo filtrado porque está utilizando capacitores muy pequeños. Si estás filtrando arriba de 6 amperes, acordate de la tabla que vimos en un video anterior, y utiliza capacitores de 6800 microfaradios para arriba para tener un buen ajuste de lo que vendría a ser refuerzos de grave, que son los que más consumen a la hora de poseer capacitores, los que más consumen corriente, así que utiliza buenos filtrados, utiliza buenos capacitores. Con el tema de los voltajes, si son 12, recuerden, si es 12 pueden poner de 25 o de 35 o de 50, el voltaje siempre tiene que estar por encima un 25%. Y nada más, gente. Así que por acá lo voy a estar dejando. Espero que el video le haya sido de utilidad. Siempre cuando sea de áreas críticas y solamente por esta vez estamos hablando de capacitores, tengas importante estos 3 puntos y no solamente 2. La capacidad, el voltaje y el coeficiente de temperatura. Que el coeficiente de temperatura mucha gente se lo pasa por alto y después acarrea los problemas que tiene. En el caso de voltaje, recuerde que usted puede jugar con los valores siempre y tanto sea un 25 por encima del valor del cual esté presente en la fuente, sea si es 12, puede estar con un capacitor de 25 volt que va a estar, y la capacidad siempre en 1000 microfaradios por 1 ampere y sucesivamente, es que lo vimos en fuentes lineales. En las fuentes conmutadas, esto yo le dije que esta regla no rige, pero tengan en cuenta una cosa, que la electrónica se hizo para experimentar y ustedes pueden cambiar un capacitor que puede ser de 100 microfaradios por uno de 220 y no va a haber problema. Si usted tiene que cambiar un capacitor de 470 microfaradios y pone uno de 1000, no va a haber ningún problema. Siempre está para probar, no va a pasar nada, a lo sumo puede ser que el equipo no encienda, pero quemarse no se va a quemar nada. Así que gente, tranquila a la hora de jugar
con el tema de la capacidad, porque hay veces que puede ser que haya un capacitor de 100 microfaradios para filtrar el ruido para los integrados, y resulta que un capacitor de 47 microfaradios que está por debajo lo hace bien al trabajo, porque incluso con uno de 10 microfaradios también lo hace. Y uno pregunta, ¿y por qué? Bueno, porque realmente los integrados más de 10 mA no consumen. Entonces, si el amperaje es muy bajo, el filtrado del capacitor va a tardar en descargarse. Y más si hay una fuente conmutada. Las fuentes conmutadas cargan mucho más rápido que las fuentes lineales. De ahí viene de una lógica de la electrónica, por eso es diferente la fuente conmutada a la fuente lineal. Bueno, gente, lo estamos dejando por acá. Espero que el video les haya servido. Dejar un buen like, suscríbanse. A futuro vamos a traer los nuevos proyectos, que ya los voy avanzando un poco. Y nos estamos viendo. Chau, chau.